Lección 331. Hemos empezado hoy la lección 12, el ego, que lo he comentado en el otro vídeo, en el vídeo anterior. Dice, el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Bueno, estábamos hablando de la buena educación, ¿no? Y que el hecho de ser honestos con nosotros mismos no nos da permiso para que se fastidie, ¿no? Decía yo en la otra acción. Me refiero a que, dice, el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El conflicto... No, yo no estoy... A ver, recordar que no hay que estar de acuerdo con las lecciones, etcétera, ¿no? Solo hay que repetir la frase. De todos modos, el conflicto no existe ya mira, aquella lección que decía que la voluntad conflictiva no es nuestra, aún la puedes manejar, pero que el conflicto no existe, bueno, así de saque la respuesta es no, sí que existe el conflicto, ¿no? Y para eso decíamos, usamos la buena educación y por favor usémosla, porque se decía a veces, pensamos, bueno, ¿para qué voy a ser una hipócrita, no? ¿Para qué voy a hacer ver que no existe el conflicto si sí que existe, no? ¿Para qué voy a ser amable o bien educada si en realidad lo único que tengo ganas es de mandar a todo el mundo a tomar viento, no? Pues vamos a asumir ese conflicto siendo bien educados. Es muy agradecido. Un día alguien me dijo que con una buena educación vas a todas partes. En fin, eso es una opinión personal, no me lo tengáis en cuenta. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Yo parto de la base de que la voluntad de Dios es siempre ser amable con los demás. Y eso no sé si es verdad o no es verdad. ¿Entendéis? Porque se trata de ser amable y ser correcto, ser bien educado. Bien educado significa considerado, esas cosas que nos gusta tanto, que nos traten bien, ¿no? Nos tengan en cuenta. Que eso salga naturalmente, que no sea un conflicto, ¿no? Entiendo que la voluntad de Dios es el bienestar de todo el mundo. Contestar cuando te escriben, saludar cuando te ven, preguntar cómo estás. Oh, estás constipado, ¿cómo te encuentras hoy? Son cosas que a lo mejor tú piensas, y a mí que me importa cómo se encuentra, ¿no? Pero se la voy a preguntar para ser bien educada. Bueno, ahí está el conflicto. Dice la lección que el conflicto no existe, pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, no? Que seamos, yo creo que seamos realmente considerados, no solo que lo aparentemos. No creo que la voluntad de Dios sea que seamos mezquinos por no ser hipócritas, ¿no? Pero sí que la voluntad de Dios implica que si tenemos ganas de ser mezquinos, asumamos esa mezquindad. La podemos maquillar respecto a los demás, pero no respecto a nosotros mismos. Pues si la maquillamos con respecto a nosotros mismos, no la podremos sanar. Y siempre nos veremos obligados a ser amables. Cuando la amabilidad es un atributo del amor de Dios, igual que el agradecimiento. Dice, Padre, ¿qué
absurdo creer que tu hijo podría causarse sufrimiento a sí mismo. Pues yo lo hago cada día. Pero dice aquí que es absurdo. Bueno, ¿cómo iba él a poder planear su condena? ¿Cómo iba él a poder planear su condena sin que se le hubiese proveído de un camino seguro que le condujese a su liberación? Bueno, a lo mejor eso es verdad, ¿no? Que no somos tan tontos. Dice, me amas, Padre, y nunca habías podido dejarme en desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. Eso es lo que se nos olvida, ¿no? Que hay alguien que nos ama y que nunca nos dejaría en un mundo de desolación, de dolor y crueldad. A mí personalmente esto se me olvida. A veces se me recuerda y a veces se me olvida. Es increíble. ¿Cómo pude jamás pensar que el amor se hubiese abandonado a sí mismo? Por Dios, ¿cómo pude jamás pensar que el amor se hubiese podido abandonar a sí mismo? Eso es lo que yo pienso todos los días. Y aquí me preguntan que cómo puedo pensar eso todos los días. A lo mejor, si tuviese claro que el amor nunca me ha abandonado, no tendría problemas con la mala educación. Pues yo a veces también puedo serlo, obviamente. No hay nadie perfecto. Esas son preguntas, yo no lo sé. Dice, no hay otra voluntad que la voluntad del amor. Bueno, ya cuando explica lo que es el ego, ya dice que nos pensamos que existe otra voluntad que no es la del amor. Y es la voluntad de dejarnos aquí colgados, desolados, entre el dolor y la desolación. Son dos voluntades, ¿no? Y hay que ver que hay dos para saber cuál es la verdadera. Pues yo hasta hace un instante pensaba que solo había una voluntad, y era dejarme aquí desolada entre el dolor. Y bueno, parece que hay otra, ¿no? Dice, no hay otra voluntad que la voluntad del amor. Dice, el miedo es un sueño, insiste. Y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. No hay conflicto entre el miedo y el amor, porque solo existe el amor. Pues yo qué sé, ¿no? Dice, estar en conflicto es estar dormido. Sí, dormida sí estoy. Esto lo tenemos. La paz es estar despierto. La muerte es una ilusión, ¿recordáis? No hay muerte. Y la vida, la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad, el conflicto no existe, pues la única voluntad es la tuya. ¿Os acordáis? Confundimos el amor con el miedo. El miedo a ser amor es la muerte del ego. Por eso el ego ve a la muerte cuando en realidad es amor. Pero la muerte del ego es nuestra liberación. Y ahí se acaba el conflicto. Pues solo queda una voluntad, que es la del amor. Y se puede morir. Uno se puede morir sin que su cuerpo se muera, porque se muere el ego, no se muere el cuerpo. También se puede morir el cuerpo sin que el ego se muera. Y entonces ahí te vuelves a encarnar, ¿no? Yo prefiero la primera opción. Yo prefiero la primera opción. Yo no sé por qué estamos aquí, la verdad. Recordemos que el libro es parte del sueño. Es la puerta que se abre
para salir del sueño. Y cuando salgamos del sueño estarán las respuestas. Ignoro si se puede salir y volver a entrar, pero la experiencia que estoy teniendo yo ahora es esta, que salgo y entro, salgo y entro. Entiendo que se tiene que poder salir sin volver a entrar, para quedarte en ese instante en el que sales. Experimentamos, amores, vamos a experimentar.